Gracias, muchas gracias. Son muy amables. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es lunes 21 de mayo. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Nos están viendo en Estados Unidos y Puerto Rico. En un momento voy a conversar con un brillante, muy agudo analista político, venezolano, él, Aquiles Esté. Bueno, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a la familia Gómez, que son portugueses venezolanos. Gracias a todos, tan encantadores. Van de camino a Portugal. Y también a Olga, que ha venido desde Valencia, ¿verdad? Y a todos quienes están aquí, gente tan cariñosa. Bueno, hoy es un día triste, o por lo menos para mí es un día penoso, porque anoche, como era previsible, se ha consumado un fraude, uno más, en Venezuela, en la Venezuela secuestrada por los zampones chavistas, ¿no? Esto era perfectamente previsible. Antes de que la poca gente que salió a votar saliera en efecto a emitir su voto, todos sabíamos de antemano, estaba cantado, que el poder electoral, hincado de rodillas, le iba a adjudicar la victoria tramposa al odioso, repugnante dictador Maduro. Lo que han hecho con las cifras es verdaderamente una grosería. Han dicho que Maduro ha sacado poco más de 6 millones de votos, cuando en realidad mis fuentes, que son confiables, que son serias, me dicen que Maduro ni siquiera llegó a 3 millones de votos y casi empató con Falcón. A Falcón le han robado un poco más de 1 millón de votos. Falcón tenía 3 millones, Maduro no llegaba a 3 millones en el conteo limpio. Y luego ocurrió el fraude cibernético digital, guionado y ejecutado con frialdad profesional por los espías del G2 cubano. Durante el día de nada sirvieron los esfuerzos mercenarios de la dictadura para transportar gratuitamente a los poquísimos escuálidos votantes de Maduro y para agasajarlos con premios. Habían prometido premios, bonificaciones, recompensas, ni siquiera eso cumplieron. Fue muy poca gente a votar. En los puntos rojos, en las carpas, había concurrencia más bien diezmada. No había entusiasmo, incluso entre los votantes de Maduro el ánimo era apocado, desesperanzado, porque ni siquiera ellos están engañados. La Venezuela de Maduro no tiene futuro. Estas carpas, bautizadas puntos rojos, se convirtieron el domingo en centro de polémica durante las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el presidente Nicolás Maduro busca la reelección. El gobierno pidió a quienes tienen el carnet de la patria, documento necesario para acceder a programas sociales, pasar por estos puntos para reportar su participación en las urnas. Durante la campaña, Maduro incluso prometió premios a quienes tuviesen el carnet y acudieran a votar. Venía a escanear mi carnet y a seguir el paso que nuestro líder manda. Porque no solamente votar, también tenemos que salir a defender esto. Si hay un premio, buenísimo, pero si no, bueno, igual, seguimos para adelante, nada, luchando por lo nuestro. Hacia las 3 de la tarde de ayer domingo, el dictador Maduro, vistiendo una de sus grotescas camisas que parecen paracaídas o carpas en desuso, pidió a la población estaba en su casa y no quería votar porque la población no es tonta, no se deje engatusar, sabía que esto era un fraude colosal, que saliera a votar en una operación remate que no se consumó. Insisto, Maduro sacó menos de 3 millones de votos reales sobre un padrón, sobre un registro de más de 20 millones de votos. Es decir, que Maduro ha sacado más o menos el 15% de la votación real. Han dicho que ha sacado 6.100.000 votos, en realidad no llegó a 3 millones de votos. Y 3 millones de 20 millones y pico es más o menos el 15%. De manera que lo de Maduro ha sido patético y el fraude no consigue camuflarlo. Pocas horas antes del cierre de los centros electorales en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ordenó a su partido facilitar el traslado de votantes a las urnas. Atención las VC, unidades de batalla Bolívar Chávez de todos los centros electorales, vamos a facilitarle al pueblo el transporte para ir a votar. Vamos a facilitarle al pueblo todo lo que hay que facilitarle para que tengamos un remate de participación verdaderamente histórico. Pero ese remate no ocurrió, o, bien mirado, ocurrió
cuando los operadores del fraude, los agentes del fraude, introdujeron digitalmente en las computadoras más de 3 millones de votos para Maduro y birlaron, robaron, escamotearon más de 1 millón de votos a Falcón, que si hubieran sido contados limpiamente los votos ayer, Falcón le habría ganado a Maduro por algunos centenares de miles de votos. Todo estaba vacío y desolado en la mayor parte de los centros de votación. El mensaje del presidente, a través de Facebook Live y retransmitido por la televisora del gobierno, tuvo lugar en medio de reportes sobre una baja afluencia en los centros electorales. La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática rechazó presentar candidatos y llamó a la abstención por considerar que los comicios son un fraude. Los dos principales rivales de Maduro son Henry Falcón y Javier Bertucci, que se postularon rompiendo el boicot de la MUD y denunciaron más temprano irregularidades del oficialismo. La jefa del fraude, la experta en fraudes, la desvergonzada señora Tibisay Lucena, con la cara muy dura y con el alma echada a la espalda, se equivocó. Cuando leyó el primer supuesto cómputo oficial, que ya le añadía millones de votos falsos amañados a Maduro, dijo, y por algo se equivoca la gente, ¿no? Yo creo que es la intervención del Espíritu Santo. Dijo que Maduro tenía 5.000 votos, quiso decir 5 millones y luego se corrigió. Pero la verdad es que Maduro tenía mucho menos votos que 5 millones. Con una participación del 46.01 y una proyección al 48% de participación, con 20.527.571 electores y electoras inscritas, con un total de 8.603.936 de votos válidos, podemos decir: Nicolás Maduro Moros con 5.823.728 votos. Henry José Falcón Fuentes, 1.820.552. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 925.042 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 34.614 votos. Todo eso es mentira, todo eso desfigura y tuerce groseramente la verdad. Sabemos bien que Tibisay Lucena es todo menos confiable. Los números de Tibisay siempre están inflados, agigantados, a favor del chavismo, ¿no? Maduro no ha sacado 5 millones y pico, hoy dijeron que había sacado poco más de 6, Sandra Oblita lo dijo, lo vamos a ver en un ratito. Maduro sacó menos de 3 millones de votos. Y sobre un padrón de 20 millones y pico, eso significa que más del 80% de los venezolanos o no quiso ir a votar, ¿no? La enorme mayoría no fue a votar, o fue a votar y votó por Falcón o por Bertucci, ¿no? De modo que en términos reales, de todos quienes podían ir a votar, apenas un 15% lo hizo por Maduro. Pero la señora Lucena dictaba, cantaba el fraude como si no estuviera ocurriendo. No crean, por favor, la ingenuidad de que la señora Lucena es ajena al fraude, de que el fraude ocurre a sus espaldas y ella no lo advierte. No, ella es cómplice descarada del robo electoral perpetrado ayer. Les pedimos a todos y todas y les decimos, el pueblo de Venezuela se pronunció y les pedimos a todos, a todas, nacionales e internacionales, que respeten los resultados electorales, que respeten al pueblo de Venezuela que decidió y decidió en paz qué es lo que quiere y el futuro de este país. Bueno, es verdad, el pueblo se ha pronunciado porque más del 70% de quienes podían votar no fueron a votar. Este es un pronunciamiento bastante elocuente. Y del 30%, que sí fue a votar, que ya es una minoría significativa, la mayor parte de ese 30% votaron por Falcón, que sacó más votos que Maduro, y por Bertucci. A Falcón le han robado más de 1 millón de votos. Y a Maduro le han sumado, le han añadido, que es otra manera de robar, ¿no es cierto? Roban del bolsón, hacen votar a los que no han votado, 3 millones de votos.
Téngase en cuenta que Maduro le había pedido públicamente a Tibisay más de 10 millones. Y con fraude, con votos sumados, tramposos, adjudicados digitalmente, solo le han dado 6 millones. Esto da una idea del repudio de ayer de los venezolanos a Maduro. Hoy Sandra Oblitas, porque Maduro estaba molesto y dijo yo pedí 10 millones, me han dado 5 millones, me han hecho quedar mal. Bueno, premio consuelo, lo subieron a 6.100.000 votos. El segundo boletín oficial del Consejo Nacional Electoral, con una transmisión del 98,78% y una participación del 46,02% para la elección de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tenemos 9.132.655 votos. Candidato Nicolás Maduro Moros, 6.190.612. Henry José Falcón Fuentes, 1.917.036 votos. Javier Alejandro Bertucci Carrero, 988.761 votos. Reinaldo José Quijada Cervoni, 36.246 votos. No le crean nada, nada, ni una coma, ni un cero, nada. Todo eso es mentira, todo. Insisto, le dan 6 millones y un poquito a Maduro, él sacó menos de 3 millones. O sea, el fraude más que duplica su verdadera cantidad limpia de votos. Al pobre Falcón, chavista enmascarado, le quitan más de 1 millón de votos para que quede segundo y lejos, ¿no? Lejos. Ni siquiera le conceden 2 millones de votos cuando había sobrepasado los 3 millones, ¿no? No sé si a Bertucci le han quitado votos, le adjudican poquito menos que 1 millón, sospecho que también le han quitado votos a Bertucci, sospecho, sí. Bueno, así las cosas, las agencias, los despachos, la prensa internacional, anoche tarde decía que Maduro había ganado con el 67% de la votación. Qué manera tan descarada de torcer los hechos, ¿no? De falsear la realidad. Hay que tener en cuenta que según el cómputo de Tibisay y de Sandra Oblitas, han votado 9 millones, lo cual es mentira, Eso ya es mentira. Ahí están sumando 3 millones de personas que no votaron. Pero aún si hubiera sido cierto que votaron 9, debían votar casi 21. O sea, la abstención ha ganado incluso en los cómputos oficiales. Pero anuncian que Maduro ganó con el 67%, Bertucci segundo con el 21%. O sea, la manera como juegan con las cifras, como hacen maquillaje o birlibirloque con las cifras, es verdaderamente insolente. No votó el 46% del padrón, votó el 30% del padrón. Esta es la primera mentira. Maduro no sacó 6 millones de votos, sacó un poquito menos de 3 millones de votos. Y Falcón sacó más votos que Maduro. Créanme a mí, no le crean a Tibisay ni a Sandra Oblitas. Estos son los cómputos reales. O sea, si hubieran contado voto a voto limpiamente, primero, el 70 y pico % de la gente no fue a votar. Y del 30% o menos que votó, ganó Falcón. Bueno, pero Maduro dice que está dispuesto a dialogar con Falcón y con Bertucci. ¿Serán tan tontos ambos, Falcón y Bertucci, de prestarse ahora, así como se han prestado al fraude, a sabiendas de que iba a ocurrir, irán también dócilmente al diálogo? Asumo la responsabilidad con lo que voy a decir. Yo convoco a todos los candidatos presidenciales que participaron el día de hoy, a todos sus equipos políticos, a una jornada de encuentro, de acercamiento y de diálogo político por el futuro de Venezuela para establecer una agenda constructiva. Los convoco desde ya. El día que quieran, cuando quieran y donde quieran. Estoy listo a sentarme yo mismo personalmente. Yo le respondería esto: estoy dispuesto a dialogar con usted siempre y cuando esté usted tras la reja en Ramo Verde, ¿no? Y dialogaremos sobre qué quiere comer, qué periódicos quiere leer y cuál será el horario, el régimen de visitas familiares, conyugales. Esto es lo único que hay que dialogar con los delincuentes. Una vez presos, se dialoga sobre las condiciones penitenciarias, nada más. Maduro, y cuando dice esto a mí me da un escalofrío, dice que se queda hasta el 2025. Para comenzar, ya es bastante cínico que hayan convocado a elecciones en mayo del 18 para tomar posesión y comenzar mandato
el próximo año 2019. Gracias por sobreponerse a tantas agresiones, a tantas mentiras. Gracias por acompañarme en tantos combates y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Gracias, pueblo amado de Venezuela. Me rehúso a aceptar que Maduro va a seguir siendo dictador de Venezuela hasta 2025. Me rehúso a aceptarlo. No acepto siquiera como hipótesis que Maduro perviva como dictador hasta fin de este año 18. Maduro tiene que caer ahora, pronto, antes del Mundial de Fútbol, que comienza el 14 de junio, jueves. El próximo mes tiene que caer Maduro. ¿Quién lo tiene que derribar? O bien los militares venezolanos o bien los militares de Estados Unidos. Yo, si fuera Trump, a través de Pompeo, de Mike Pence, ¿no?, de la señora Haspel, la jefa de la CIA, les diría a los militares venezolanos: ustedes tienen un mes. O ustedes sacan a Maduro, y si lo sacan, convocan a elecciones en 3 meses y vamos a ser benignos con ustedes y no los vamos a meter a un calabozo como merecen. Si ustedes no hacen el trabajo, si ustedes se exoneran de hacer esa tarea, entonces en un mes entramos nosotros, sacamos a Maduro y ustedes van presos. Yo les daría un ultimátum a los militares venezolanos. No son más que 8, 10 o 12 a esos cabecillas, que son todos unos zampones, pero les diría: bueno, ustedes quieren evitarse ir a la cárcel, pasar una temporadita en prisión, sáquenlo ustedes. Si no lo hacen, entramos nosotros y ustedes van presos. Bueno, ¿Henry Falcón es tonto o es un gran actor? Todo el mundo sabía que iba a ocurrir un fraude y ahora él, de pronto, una doncella desflorada, llora sobre la sangre en el lecho del amor y dice: me han desflorado, me han violado. Pero te dijimos que te iban a violar, Falcón. Que no reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, como realizado. Para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela. Este hombre, yo no lo entiendo. Sobrepasa mi entendimiento. O es un tonto de capirote o es un colaboracionista astuto de Maduro. No se olviden que este fue golpista con Chávez el año 92. Este es un militar, nacionalista, chavista, alcalde de Barquisimeto, gobernador de Lara. No le crean mucho a este Falcón. Pero además dice: me han violado, me han desflorado. Estoy escaldado, pero ¿qué tal si me violan de nuevo en octubre? Pudieran hacerse elecciones en el mes de octubre y nosotros estamos dispuestos, una vez más, coherentes como somos, a participar. Pero eso sí, sin puntos rojos, sin voto asistido, con horas de cierre de centros cuando tiene que ser, o sea, sin ventajismos, sin chantajes, sin coacción, en el marco de la Constitución y de la ley. Es así como se construye democracia y es así como podemos construir una alternativa que nos permita a los venezolanos salir de este estado de incertidumbre, de miseria y de tragedia en la que se encuentran las mayorías de nuestros compatriotas. A mí esto me subleva, me calienta la sangre. Acaban de hacerle un fraude, le han robado la elección, le han quitado 1 millón de votos, le han sumado 3 millones a Maduro y dice: ¿qué tal si lo hacemos de nuevo en octubre? Le van a hacer otro fraude en octubre. ¿Usted no entiende, señor? Usted es impermeable a la razón. Abra los ojos, no sea miope. A menos que usted colabore, a menos que todo esto sea un guión bien escrito, para dar la apariencia que hay 2 candidatos opositores, ¿verdad? Porque el otro, Bertucci, yo le dije, Bertucci, le dije, le va a doler, compre una vaselina, úntese bien, esto va a ser una penetración feroz. No me hizo caso y ahora usted sale a quejarse, yo le advertí. Dice: fueron directo al punto rojo. Claro que Maduro fue directo al punto rojo. ¿A qué punto rojo? A su punto rojo. Y le ha quedado el punto rojo. Rojito, ardiendo, sofocado. Yo le dije: cuide su punto rojo.
Maduro le va a dejar ese punto rojo lastimado. Y ahora él dice, vinieron por mi punto rojo. Sí, fueron por el punto rojo, seguro. No se haga el que no sabía. Todo el mundo sabía que le iban a dejar así el punto rojo. Reverol, este es otro fantoche del fraude, se pone su gorra, lee un comunicado, dice, somos 150.000 oficiales uniformados. ¿Al servicio de quién? Del espadón, del dictador, de los corruptos, de los narcos, del fraude organizado. Es usted un adulón de pacotilla, señor Reverol. Hemos cumplido con todos los protocolos que ha exigido el Comando Estratégico Operacional en los más de 150.000 hombres y mujeres de los organismos de seguridad del Estado que se han desplegado a lo largo y ancho del territorio nacional. Afortunadamente no tenemos ningún hecho que lamentar de carácter grave. Han ocurrido algunos hechos aislados que no han tenido que ver con el proceso electoral, pero queremos reconocer en el pueblo de Venezuela, en su talante democrático, participativo y protagónico. Dice, no hay ningún hecho que lamentar, ¿verdad? Nada grave. Es decir, el fraude no es grave. El fraude en Venezuela es una cosa que hacemos todos los años. No hay que lamentarlo, no es grave. Era previsible, era esperable. Para no perder la esperanza, y antes de ir a la publicidad, y más adelante viene un gran analista político, Aquiles Esté, María Corina Machado. Hoy, lunes 21 de mayo. Una brisa de aire fresco y unas palabras alentadoras. Todavía hay un liderazgo moral limpio, intachable en Venezuela. Y nosotros, como venezolanos, queremos hacer un reconocimiento a cada uno de esos conciudadanos que, a pesar de la amenaza, del chantaje, de la burla, de la persecución, a pesar de que le dijeron a cada uno de esos venezolanos, empleados públicos que perderían su trabajo, aquellos pensionados que no se los pagarían más, aquellos venezolanos que dependen hoy para sobrevivir de una bolsa de comida o de un tratamiento médico que lo perderían. A pesar de todo eso, el día de ayer fue el día de la dignidad, el día del coraje y el día de la desobediencia. Venezuela desobedeció. Y Venezuela desobedeció. Y más de un 80% de los venezolanos, porque nadie se come esas cifras que nadie cree. Ella tiene la razón, ¿eh? No Tibisay, no Sandra Oblitas. Ella. Bueno, publicidad. Luego todo lo último, lo más reciente del fraude electoral venezolano de ayer, al final del programa, las últimas novedades de la campaña presidencial colombiana. Este domingo hay elecciones en Colombia, ¿eh? Y entonces ayer, gracias, no hacía falta, muchas gracias. Entonces, ayer fue el colosal fraude en Venezuela. Maduro había pedido a Tibisay más de 10 millones de votos. Tibisay se apiadó y le ha dado 6 millones y en realidad menos de 3 millones de venezolanos votaron por Maduro. Esas son las cifras del fraude, ¿no? Y contados limpiamente los votos, Falcón tenía 200 o 300 mil votos más que Maduro. Maduro no llegaba a 3 millones y Falcón pasaba apenas los 3 millones. Le han quitado 1 millón y pico de votos y le han dado apenas menos de 2 millones. Para hacer holgada la distancia entre Maduro y Falcón. Así de cínico y descarado ha sido el fraude. Y en un ratito voy a hablar de todo esto con Aquiles Esté, una mente brillante, un gran analista político venezolano. Por cierto, yo estoy acostumbrado a usar estos lapiceritos mesocráticos, baratitos, ¿no? Pero hoy mi amigo colombiano Alejandro Cardona me ha regalado este Mont Blanc. Gracias, querido Alejandro. Un aplauso para él, por favor. Se lo acepto porque es uribista como yo. Si fuera santista o petrista se lo tendría que devolver. Porque este domingo hay elecciones en Colombia. Va a quedar primero Duque, pero va a quedar segundo Petro y van a ir a una segunda vuelta, me temo. Bueno, Venezuela, seguimos con Venezuela y el fraude de ayer. Jorge Rodríguez, a quien antológicamente Poleo llamó alguna vez aquí un hombre culto, lo que abrevió la longitud de aquella entrevista, Jorge Rodríguez ha dicho que ellos son muy respetuosos, no se sabe qué es lo que respetan. Ciertamente la voluntad popular no la respetan.
La burlan, la escamotean, hacen escarnio de ella y la tuercen con el mayor cinismo. Si algo ha caracterizado al gobierno del presidente Nicolás Maduro y al pueblo de Venezuela es que somos respetuosos. Respetamos y lo menos que podemos pedir es respeto. Fue una inmensa victoria de la democracia venezolana el día de ayer. Fue una inmensa victoria del pueblo de Venezuela el día de ayer. Una victoria de proporciones épicas. Y todo hay que decirlo. Fue una inmensa victoria del presidente Nicolás Maduro el día de ayer y de las fuerzas de la revolución venezolana y de las fuerzas del chavismo en Venezuela. Este es el mundo al revés, ¿no? Porque es exactamente lo contrario. Si hubo una inmensa victoria, fue la de la oposición que se negó a participar del fraude. Fue la causa de la abstención como protesta, como rebelión ciudadana. Esta fue la victoria. La gente que no fue a votar. Fue muy poca la gente que votó, muy poca. Y entre la poquísima gente que votó, Maduro fue incluso ahí también minoría. O sea que miente, por supuesto, como siempre, ¿no? Este maléfico señor miente también con igual descaro su hermanita Delcy la Fea, que dice que la abstención fue derrotada. Muy por el contrario. La abstención, si medimos el padrón de más de 20 millones de electores, y teniendo en cuenta que no votaron 9 y pico, como ha dicho Tibisay, sino 6 y pico, quizás 7, solo votó el 30% del padrón. Bueno, ya sabemos quién fue el gran derrotado de hoy. La abstención. Dijimos que la votación de hoy pasaría a la historia como una votación antiimperialista. Aquellos que todavía incomprenden el proceso venezolano salieron derrotados. Pero sobre todo los factores extremistas de la oposición venezolana, que cada día quedan más aislados. Cuando yo le digo Delcy la Fea, no me refiero a que sea fea estéticamente, sino es fea de espíritu, es lisiada del alma, es fea en sus conspiraciones maquiavélicas, en sus apetencias de poder, ¿no? Es fea porque adula al dictador y se sirve de él, ¿no? Y es parte de esa maquinaria corrupta que ha lastrado en la miseria a Venezuela. Esto es lo que la afea, la envilece, la acanalla, ¿verdad? Y la convierte en una especie de vampiro, de murciélago. También es fea de cara, pero esto es lo último. Vamos a ser francos, ¿no? Bueno, el mundo no se engaña, o sea, se engañan estos cuatro, ¿no? Estos cuatro apandillados, pero el mundo no. El diplomático del gobierno Trump, John Sullivan, subsecretario de Estado para América Latina, lo tiene bien clarito sobre el fraude de ayer. Al margen de la cita, Argentina, Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos y México suscribieron una declaración desconociendo los resultados de los comicios presidenciales en los que Maduro fue reelecto. Los Estados Unidos continuarán usando un amplio rango de herramientas diplomáticas y económicas para prevenir la destrucción de la prosperidad y democracia venezolana por el régimen de Maduro. Señor Sullivan, no tarden más. Embargo petrolero a Venezuela, ya mismo, mañana. Dejen de comprarle petróleo a Venezuela, dejen de venderle gasolina, comiencen por ahí al menos, Pónganse las pilas. Ajustense los pantalones, el mundo lo está esperando. El canciller argentino repudia el fraude y desconoce a Maduro. Teniendo en cuenta la falta de legitimidad del proceso electoral venezolano, desconocen los resultados de las elecciones de ayer al haber sido convocados por una autoridad ilegítima, la Asamblea Nacional Constituyente. El canciller mexicano Videgaray, un hombre culto, refinado, leído, también expresó su repudio al robo electoral de ayer. ¿Cómo no podrían robarse votos estos cleptómanos que están en el poder de Venezuela? Se roban todo lo que pueden. Ya no hay barras de oro, no hay lingotes de oro, no hay petróleo casi en PDVSA. No quedan dólares en el Banco Central, ya no hay dólares subsidiados. ¿Qué les queda por robar? Votos, se roban los votos también. El día de hoy el gobierno de México ha anunciado
junto con los integrantes del Grupo de Lima, las 14 naciones que integramos este grupo, una serie de medidas como consecuencia de lo que aconteció el día de ayer en Venezuela. El gobierno de México no reconoce la legitimidad de las elecciones llevadas ayer a cabo en la República Bolivariana de Venezuela por carecer de las más elementales características y garantías para asegurar que sea la voluntad popular la que determine quién será el próximo presidente de Venezuela. También el canciller chileno, el muy buen escritor Roberto Ampuero, describió correctamente lo que ocurrió ayer en Venezuela. Quiero expresarles que el gobierno de Chile considera viciadas e ilegítimas las mal llamadas elecciones que tuvieron lugar ayer en Venezuela. Las considera ilegítimas y viciadas por cuanto fueron convocadas por una institución ilegítima y desconocida por gran parte de la comunidad internacional. Son además viciadas y ilegítimas porque el proceso mismo que condujo a esta elección estuvo marcado por irregularidades, por características inaceptables para lo que significa o debe significar una elección en un país democrático. Como siempre, el gran Álvaro Uribe habló claro, por eso lo queremos tanto, ¿no? Por eso es un líder moral descollante en la región. Hombre, con la democracia no se puede jugar. Y la democracia se puede convertir en una herramienta fraudulenta de legitimación de dictadores. Frente a esas elecciones de Venezuela, la decisión que está tomando el mundo democrático, desconocerlas y abogar para que salga la dictadura de Maduro, Venezuela tenga un gobierno de origen puro, prístino, y tenga un curso democrático incuestionable. Hasta la canciller de Santos, y esto es mucho decir, la respetada señora Holguín, le dio la espalda a Maduro. El expresidente español Zapatero, Rodríguez Zapatero, qué triste papel, ¿no? Qué patético ha terminado siendo este personaje, por Dios. Una especie de adulón, no sé si asalariado, de Maduro y Cabello. ¿Cómo puede Zapatero prestarse para validar moralmente el fraude de ayer? Leopoldo López preso en su casa, Capriles no pudo ser candidato inhabilitado. Todo esto a Zapatero le parece aceptable. Vamos a ver, si en España hubiera elecciones y va Rajoy y dice el señor Sánchez del Partido Socialista no puede salir de su casa, está preso, y el señor Rivera de Ciudadanos está inhabilitado, ¿a usted, Zapatero, eso le parecería bien? Por eso los venezolanos lo han abucheado, lo han silbado y lo han, con toda justicia, insultado a Zapatero ayer. Este Zapatero no es Zapatero a tus zapatos, este Zapatero le lustra los zapatos a Maduro. Más que Zapatero, es lustrabotas. Va con su cajita de lustrabotas, con su betún, con su cepillito, se arrodilla a limpiar las botas de Maduro, las botas de Cabello, Reverol. Este Zapatero es solo un lustrabotas. Y claro, dice, he venido a observar. ¿A observar qué, señor? Es usted un tibio observador, un cómplice observador del fraude. Verdaderamente deleznable, ¿eh? Porque ha usado la poca credibilidad que le va quedando. Él no está a la altura de Felipe González, ciertamente, no está. Y Felipe González jamás se hubiera prestado a este papel vil, ¿ah? De muñequito, de marioneta, de un dictador incompetente como Maduro. Felipe González, que es socialista, como como Zapatero, no es un lustrabotas de los dictadores. Felipe González sabe muy bien que lo que ha ocurrido ayer es un fraude colosal
y así lo denuncia explícitamente. Este Zapatero, ¿qué? ¿Le están pagando? ¿Tienen un video suyo sexual? ¿Lo tienen chantajeado? A lo mejor es eso, ¿ah? A lo mejor es que Zapatero tiene oficio, vocación de lustrabota, pero a lo mejor también le tienen algo escondido, ¿no? De otro modo yo no me lo explico. Y luego se mete una camioneta blindada y se va custodiado por los escoltas, los matones, los sicarios de la dictadura. Qué triste papel, por Dios. Claro que la está avalando. No la elección, no fue una elección. Todo estaba elegido y consumado antes de que la gente votara. La poca que salió a votar. Zapatero se ha prestado a ser una especie de notario, de valedor del fraude. Él firma, dice, no, yo Zapatero certifico que no hubo fraude. He observado que todo fue limpio. Hubo algunas nimias irregularidades. Cuando por fin pudo declarar, alejado ya de la gente, que lo quería linchar a este Zapatero, ¿no? Dijo, bueno, en algunos colegios había poca asistencia, pero en otros masiva. Es verdad que lo que he observado hasta ahora es que es muy distinto el grado de participación de unos colegios a otros. Hay unos colegios que la participación está ya considerablemente alta y otros que está considerablemente baja. Es decir, es como dato lo más significativo, pero bueno, hemos vuelto a ver cómo es el proceso, cómo los ciudadanos pueden ejercer todo el trámite del captahuellas, lo que es el voto electrónico y el espacio que tienen para ejercer, que es lo más importante, con libertad ese voto, ¿no? Lo que está después del fraude que usted ha certificado como notario, Zapatero, lo que está considerablemente baja y a la baja y con tendencia declinante es su credibilidad y su reputación como demócrata. Usted la ha escarnecido, usted la ha desdorado, usted ha quedado como un cómplice, aliado, colaboracionista, funcional de la dictadura venezolana. Y esa mancha quedará sobre usted mientras respire y después también, y después también. Así ha afeado usted, Zapatero, su apellido. Ya no será visto como un Zapatero, sino como un lustrabotas de Maduro. Un lustrabotas. Y algún día le voy a encontrar ese video sexual que le tiene Zapatero. Ahí lo voy a poner usted a cantar, Zapatero. Regresamos después de la pausa con Aquiles, un gran analista político venezolano. Ya volvemos.